Historia de Israel y Judá, tema 23, las guerras judías. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según me estéis escuchando. Comienzo un tema que de por sí es muy largo, como lo son casi todos estos últimos, porque tenemos bastante materia, pero bueno, en los apuntes tenéis lo fundamental y al hablar pues intentaré ir diciendo también lo que os permita entender bien lo que tenemos que conocer para encontrarnos con la historia de este pueblo que hemos venido estudiando. De por sí, este tema es el último, de por sí. Todavía añadiremos otros dos o tres temas, pero ya de cosas que rodean. Y digo que es el último porque en el nivel de historia llegamos al final de la historia. En la guerra judía, voy a ser, las perdió Israel. Os digo de antemano el final, ¿no? Y bueno, pues entonces, aquí en este caso, eh, tenemos que eh, considerar que este es el tema que cierra la historia de Israel. Pero todavía después quiero hablar un poco de la diáspora judía y también hablaremos de Jerusalén y el templo. ¿eh? Quizá algún tema así de este tipo, pero ya teniendo en cuenta que con este tema se acaba la historia de Israel y de Judá que hemos venido contando a lo largo de este año. Bueno, pues la verdad es que el dibujo que he puesto de entrada parece tomado del telediario de esta mañana, ¿no? Y es terrible, pero el asunto en Palestina viene igual desde hace muchísimo tiempo. Si digo 4.000 años, no, no es muy largo, ¿eh? Pero de todas maneras, la situación actual adquiere unos tintes en los que hay muchos parecidos con el final de esta guerra. Y hay que tener cuidado también de no comparar demasiado, porque si es verdad que en la historia se dan situaciones semejantes, no es verdad que la historia se repita. Cada, eso sí, las mismas causas producen efectos muy semejantes. Así es que eso sí tenemos que tenerlo en cuenta, pero no hay una repetición mecánica de la historia. No podemos decir, uy, yo me sé muy bien la historia antigua, ya sé lo que va a pasar mañana. Bueno, la cosa no va por ahí. Bueno, hemos visto Judea, que había sido provincia romana, que había sido el reino de Herodes Agripa primero, que había vuelto a ser otra vez provincia romana y en ese momento final estamos, ¿no? Los historiadores venían hablando hasta hace poco de dos grandes guerras de los judíos contra los romanos. La primera, la gran guerra judía, la guerra judía por antonomasia, cuando se habla de la guerra judía, el Bellum Judaicum, que dirían los lectores de Flavio Josefo. Bueno, pues esta guerra judía grande, en la que duró de 7 años nada menos, desde el 66 hasta el 73, que parece mentira que un pueblo pequeño como era Judea pudiera mantener una guerra durante tantos años contra aquel coloso que era el Imperio Romano. De todas maneras, claro, se habla del año 73 como del final de la guerra judía, aunque luego se prolongó un poco de más tiempo, pero ya después de la caída de Jerusalén y ya pues como una mera secuencia de acontecimientos que van poniendo punto final a la resistencia judía. Después se hablaba también de algunas revueltas en la diáspora entre ambas guerras
¿eh? Que duraría del 113 al 117 y al 117 y también calmada, y finalmente de una guerra que se habría desarrollado desde el 132 al 135, que es la que se conoce como la Segunda Guerra Judía. Primera Guerra Judía, desde el año 66 hasta el 73, que acaba con Judea. Alguna revuelta, pero ya no en Judea, sino en la diáspora, es decir, en Alejandría, en otras zonas de Europa o del Oriente. Y finalmente de una segunda guerra que vuelve a desarrollarse en el territorio de Judea, esta ya mucho más breve, del 113 al 117 y de ámbito mucho más limitado. En realidad, la segunda, esta que he dicho, de la revuelta judía, y la tercera guerra, fueron una serie de importantes sublevaciones en lugares diversos del imperio, donde había barrios o zonas con muchos judíos, que se sublevaban para librarse de la opresión a la que se sentían sometidos. En la tercera guerra, que es la que se llamaba siempre la Segunda Guerra Judía, llegó a formarse un estado en el sur de Palestina, bajo la dirección de un príncipe, tomó ese título, llamado Bar Kokhba, que llegó a emitir moneda y que organizó una administración estatal que duró 3 años, hasta que fueron aniquilados ya sin contemplaciones. Bueno, tampoco en la primera tuvieron contemplaciones, ¿no? Fueron aniquilados sin contemplaciones por las tropas romanas. Todo lo que sabemos de las guerras judías lo sabemos por Flavio Josefo. Es la única fuente externa extensa para todo el periodo de la época de la Gran Guerra Judía. Su historia tiene ese título, Guerra Judía, Bellum Judaicum en latín. Se suele utilizar el nombre latino, el Bellum Judaicum, y como siglas BJ. BJ. Tened cuidado que actualmente BJ se utiliza como sigla o frase abreviada para designar la Biblia de Jerusalén. No, la BJ, cuando se está hablando de historia, es la guerra judía, contada por Flavio Josefo. La guerra judía contada por Flavio Josefo, tal como la cuenta Flavio Josefo, es el Bellum Judaicum, la BJ, que es la única fuente amplia que tenemos para conocer los sucesos de esta guerra y que es, desgraciadamente, una fuente claramente interesada y sentenciosa y tendenciosa. Flavio Josefo es interesado y tendencioso al contar la guerra judía, porque la escribió para quedar bien con los romanos y dejar bien a su pueblo de paso en la medida que podía frente a los emperadores, y haciendo ver que los emperadores, en concreto de la dinastía Flavia, eran lo mejor de lo mejor. Así es que el Bellum Judaicum es una historia que hay que leer con mucha prevención, porque por sus mismos planteamientos es interesada y tendenciosa. Josefo quería defenderse a sí mismo, quería dejar bien a su pueblo, quería agradar a los romanos, y por eso dejó de lado conscientemente toda la carga de movimiento nacionalista, social, político, además de religioso, que el judaísmo había acumulado en su época y que fue en definitiva la causa de la guerra. Tantos intereses hacen
que su obra haya de ser leída con sumo cuidado para no aventurar juicios demasiado seguros sobre lo sucedido. Lo que sí se entrevé, y os lo anticipo, es que debajo de la gran guerra contra los romanos había una auténtica revolución que tenemos que tener cuidado de no identificar tampoco con las revoluciones del tiempo actual. Pero este sí tenía un carácter revolucionario que Flavio Josefo destaca lo menos que puede. Josefo, tras su liberación, quedó ligado a la familia del emperador, porque sencillamente había sido esclavizado, había sido hecho esclavo por Vespasiano, y cuando lo liberó, lo manumitió, pues entonces tomó incluso el apellido, según la costumbre romana, el apellido de su antiguo amo, y se tituló a sí mismo Flavio Josefo. Flavio es el apellido de la familia imperial, Josefo su nombre de pila, por así decirlo. En su obra tenía que dejar bien a los romanos. Es más, la obra estaba destinada a ser la historia oficial romana del conflicto. Flavio Josefo dice que el emperador Tito firmó de puño y letra su obra y la oficializó personalmente. Agripa II, el rey Agripa II, del que ya hemos hablado, compró, Herodes Agripa II, compró un ejemplar y los judíos procuraron no tenerla nunca en cuenta porque Josefo no era precisamente santo de su devoción. Y eso que escribió una apología para quedar bien y escribió otro libro llamado Las Antigüedades Judaicas para difundir todo lo bueno del pueblo judío. Pero los judíos vieron en Flavio Josefo siempre un traidor que además se había portado mal en general, ¿no? Y no aceptaron su versión de los acontecimientos. Bueno, ¿qué pasó? Estábamos el otro día hablando de que había unos procuradores romanos que gobernaban Palestina. Cuando los judíos se burlaron del gobernador, del procurador Floro, Gesio Floro, haciendo una parodia de colecta en su favor, él reaccionó enviando sus tropas a la capital y cargó contra el pueblo. Muchos murieron y otros fueron apresados, flagelados y crucificados. Las algaradas se sucedieron cada vez con más violencia hasta el punto de que las tropas romanas tuvieron que abandonar Jerusalén, dejando un pequeño retén de soldados y haciendo responsables del orden a las autoridades locales. Era el mes de mayo del año 66 después de Cristo. Agripa II fue a Jerusalén para intentar calmar ánimos. Os recuerdo que Herodes Agripa II era hijo de Herodes Agripa I, pero no había heredado el reino. Sin embargo, el emperador Claudio le había dado algunos territorios fuera de Judea y le había dado algunas responsabilidades en Judea. Entre otras cosas, era el responsable de la política de seguridad del templo de Jerusalén. Era un hombre que tenía prestigio por sus antepasados, que eran los asmoneos, los antiguos reyes descendientes de Judas Macabeo, o mejor, del hermano de Judas Macabeo, de Simón, y a través de Juan Hircano I, etc., ¿no? Este Agripa II, a este no se le suele poner el Herodes delante, pero vamos, su nombre completo sí sería Julio Agripa Herodes Agripa II. Este actuaba como mediador, intentaba poner orden, pero en este caso fracasó
lamentablemente. Fue a Jerusalén para intentar calmar los ánimos, fue bien recibido, pero pronto fue rechazado por los extremistas y el rey tuvo que abandonar la ciudad. Rey porque era rey de una zona del norte de Palestina, pero en Judea no era el rey, era sencillamente el responsable de la seguridad del templo y de los asuntos que concernían a las relaciones entre Roma y el sumo sacerdocio, ¿no? Una especie de ministro de asuntos religiosos judíos por parte de Roma. Al salir Agripa de Jerusalén, los extremistas, que empezaron a llamarse celotes, dirigidos por Menahén, hijo de Judas Galileo, se apoderaron de Masada junto al Mar Muerto. El capitán de la policía del templo, Eleazar, hijo del antiguo sumo sacerdote Ananías, se declaró partidario de los celotes. Decidieron suprimir el sacrificio diario que se ofrecía por el emperador. Era la declaración de guerra. Resumiendo, año 66. Fracasada la política de Gesio Floro y de todos los otros gobernadores que lo hicieron muy mal. Fracasadas las gestiones de Herodes Agripa II, que quiso poner paz. Los sumos sacerdotes, el sacerdocio de Jerusalén y el pueblo, unidos a la facción más extremista, que eran los de los celotes, deciden romper las relaciones con Roma, interrumpen el sacrificio en el templo por el emperador, no al emperador, sino por el emperador, pero eso suponía una auténtica declaración de guerra al Estado romano. No todos los judíos eran partidarios de la guerra. Los poderosos no querían la violencia contra los romanos. Ya en tiempos de Jesús, una de las justificaciones que habían dado para matar a Jesús fue precisamente que si Jesús seguía haciendo lo que estaba haciendo, los romanos iban a enfadar y iban a actuar con violencia. Por eso los poderosos en general no estaban de acuerdo con estas posturas extremistas, ¿no? Sabían que el imperio era muy poderoso y por eso, porque estaban en esta postura de pasteleo con el gobierno de Roma, los extremistas los odiaban. Y entonces los poderosos, en este caso concreto, cayeron en la tentación y se pusieron de parte de los extremistas, porque les interesaba, claro, más su pueblo, que lo tenían al lado, que las consecuencias que pudieran venir de la acusación de Roma, que por otra parte estaba en una situación aparentemente pujante, porque el que gobernaba era Nerón, pero entreveían que por algún lado había alguna fisura que permitiría unas posibilidades, fijaros que cuántos peros pongo, ¿no? Unas posibilidades de victoria a la sublevación. Tenemos, por tanto, que ya al principio, aunque se unen los poderosos de Jerusalén con los extremistas, hay una división profunda dentro del movimiento que se subleva. Los principales miembros del partido moderado estaban presididos por Ananías, padre de Eleazar, y se retiraron a la ciudad alta, que es donde la gente pudiente tenía sus casas, ¿no? Y solicitaron la ayuda de Agripa II, que envió un destacamento de 3.000 soldados para intentar calmar a los extremistas. Las luchas dentro de la ciudad fueron feroces desde el comienzo. Los soldados rebeldes consiguieron expulsar a las tropas del rey Agripa y quemar los palacios de Agripa, Ananías y Berenice. Y luego
lograron apoderarse de la fortaleza Antonia. Jerusalén quedaba entera en manos de los extremistas, pero estos entre sí también estaban muy divididos. Una cosa que extraña, pero que la destacan los autores y el mismo Josefo, es que una de las primeras cosas que hicieron los rebeldes fueron quemar los archivos públicos para que no quedara testimonio de las deudas. Esto nos muestra que ya desde el comienzo la guerra no fue solo religiosa y quizá ni siquiera primariamente religiosa, sino que tuvo un componente social muy fuerte. La revuelta mostraba un contenido de revolución que se mantuvo hasta el final. Entre los rebeldes triunfaban los celotes, los más extremistas de todos. Su jefe, llamado Menahem, hábil político, buen estratega, consiguió aislar a los romanos y ordenó ejecutar a los principales partidarios de la paz, y a Ananías, el jefe de los moderados y padre de Eleazar. Y luego Menahem se presentó en el templo vestido como un rey. Pero Eleazar organizó una conspiración y Menahem fue asesinado. Un autor moderno, Castell, se pregunta: ¿quiere asesinar al tirano? ¿Quiere oponerse a la acumulación de funciones religiosas y civiles? ¿Quiere simplemente vengar a su padre? ¿O quiere hacerse él mismo con el poder? A mí me gusta en estos casos decir, pues todo la paz. Todo la paz. ¿Qué era lo dominante? Eso es lo que tendríamos que ver y estudiar con cuidado. En Jerusalén quedaba Eleazar ben Ananías como jefe de la rebelión. Pero en Masada, Eleazar ben Jairo, otro Eleazar, era el jefe de los celotes que desde la muerte de Menahem no se fían ya de los jefes de Jerusalén. En el resto del país se desató una feroz contienda entre judíos y gentiles. Las mayorías de una y otra parte se masacraban entre sí. Donde había más judíos, mataban a los gentiles. Donde había más gente que no era judía, mataban a los judíos, sin piedad. Hasta en Alejandría, en Egipto, se reprodujeron las luchas entre los judíos y los griegos, aunque allí el poder romano, mucho más eficaz y fuerte, consiguió a duras penas mantener el orden. Sobre los cristianos de Jerusalén en esta época, aparte de lo que podemos deducir del Nuevo Testamento, porque no habla claro, tenemos muy poca información. Por los Hechos de los Apóstoles y por las cartas de Pablo, sabemos que en la comunidad cristiana abundaban los pobres. Y esto ha hecho que muchos autores piensen que la comunidad cristiana estaría muy cercana al movimiento celota, en el que abundaban también los pobres. Algunos refuerzan la idea partiendo de que en el Nuevo Testamento no se nombran a los celotes. Sería como si los autores del Nuevo Testamento quisieran borrar toda huella que pudiera dar a los romanos más motivo para atacar a los cristianos. Los cristianos dentro de Jerusalén habían tenido fuertes disensiones por diferentes motivos. En estos días en los que estoy hablando, estamos leyendo una disensión que hubo entre los cristianos de habla hebrea y de habla hebrea que condujo a la elección de los 7 diáconos, que lo cuenta al principio en los Hechos de los Apóstoles cuando habla de Esteban. Pero al empezar la guerra, eran prácticamente un grupo judío más, muy apegado al templo y a la ley de Moisés, y enfrentado a los grupos más abiertos partidarios de la integración de los gentiles.
Sin embargo, las tendencias más extremistas del judaísmo intentaban marcar las diferencias con los cristianos. La ejecución de Santiago poco antes de empezar la guerra, ejecución de la que nos habla Flavio Josefo, y habla extensamente de ella, pudo estar motivada por el afán que tenía el judaísmo oficial de distanciarse de los grupos más marginales o extremistas social o religiosamente. Según una tradición muy antigua, la comunidad cristiana de Jerusalén, aleccionada por las profecías del Señor que nos han transmitido los evangelios, se había escapado de Jerusalén, habría huido a Pella, en Transjordania, al comenzar la guerra. Y eso le habría ahorrado el ser exterminado en la ciudad santa. El jefe de la comunidad por entonces, según se dice, era otro pariente de Jesús llamado Simón, hijo de Cleofás. Esta huida parece improbable a algunos estudiosos, pero otros opinan que la tradición debe ser atendida en este punto, porque explica bastantes cosas y no tiene apenas inconveniente. Lo cierto es que después de la Gran Guerra, los cristianos de Jerusalén perdieron su importancia, se quedaron como una secta marginal, los ebionitas, que no reconocían a Jesús como Dios. Lo reconocían como Mesías y Salvador, pero no como Dios. Pero los ebionitas acabaron desapareciendo después de la rebelión de Bar Kokhba en el año 132 al 135. Por tanto, este grupo cristiano marginal, del que sabemos muy poco, acabó desapareciendo bastante pronto. El legado de Siria, el gobernador de Siria, llamado Cestio Galo, ocupó la costa de Palestina, con lo cual se garantizó el habituallamiento y la reposición de tropas a través del puerto de Cesarea. Entró en Séforis, ciudad muy cercana a Jerusalén, a Nazaret, ciudad donde habría trabajado Jesús de niño, ¿no? Que le abrió las puertas y siguió hasta Jerusalén. En un primer momento llegó a ocupar parte de la ciudad, pero al ver que no tenía fuerza suficiente para vencer la resistencia, optó por retirarse. Pero en Bet Jorón fue sorprendido por los judíos, que lo derrotaron y se apoderaron de un considerable material bélico que le fue muy útil en la continuación de la guerra. Los romanos estaban vencidos, abandonaban Palestina y los partidarios de la guerra triunfaban en Jerusalén. Los moderados tuvieron que sumarse a la sublevación. José Ben Gurión y Anás Ben Anás. Tened cuidado que José Ben Gurión es también un personaje de nuestros tiempos actuales, que se puso ese nombre como recuerdo del antiguo. Bueno, pues el antiguo, José Ben Gurión y Anás Ben Anás, fueron elegidos jefes del pueblo en una asamblea celebrada en el templo. Josefo era de familia sacerdotal, aristocrática, y recibió el mando de las tropas de Galilea. Allí intentó organizar el ejército, pero los extremistas, capitaneados por Juan de Guiscala, no se fiaban de él, y con razón, ya que lo consideraban un traidor en ciernes, que se pasaría al enemigo en cuanto pudiera, como realmente hizo. La reacción romana fue lenta pero muy eficaz. El año 67, Nerón envió al general Vespasiano a aplastar la sublevación.
El mismo año, en primavera, acompañado de su hijo Tito, con un ejército de más de 60.000 hombres, Vespasiano comenzó las operaciones militares por Galilea. Josefo perdió pronto su ejército y fue vencido. Viéndose perdido, se pasó al enemigo, profetizando a Vespasiano que llegaría a emperador de Roma. Vespasiano se sintió halagado y pensó que Josefo podía serle útil en la batalla propagandística y en la lucha psicológica contra su pueblo, por lo que le perdonó la vida. Es curioso que en esta guerra aparecen elementos muy modernos, muy actuales. Por ejemplo, la batalla propagandística, que fue muy fuerte y que conocemos bastante bien gracias precisamente al mismo Josefo. Juan de Giscala, que había seguido la lucha en Galilea, huyó a tiempo a Jerusalén, donde fue recibido como un héroe. Pero en Jerusalén reinaba una gran confusión por las luchas violentas entre los diferentes partidos. Mientras tanto, Vespasiano y Tito habían visitado a Agripa II en Cesarea de Filipo, y allí Tito conoció a Berenice, que tenía ya 40 años, pero debía ser muy bella todavía. Y Tito y Berenice se enamoraron perdidamente. Berenice acompañó a Tito durante toda la guerra y después de que se conocieran y empezaran ya a tener esta relación, los romanos siguieron avanzando por Samaria y por la costa. El año 68, las operaciones militares se desarrollaron en Transjordania y en el Valle del Jordán. En el verano del 68, los judíos solo controlaban Jerusalén, Belén y la costa del Mar Muerto, con sus 3 grandes fortalezas, Herodión, Masada y Maqueronte. Pero aquí hay que hacer un paréntesis, que lo hago muy rápido. En Roma, Nerón cae, se suicida incluso. Muchos dijeron que no se había muerto y que volvería. El Apocalipsis se hace eco de esta leyenda. Nerón es uno de los emperadores o de los reyes cuya vuelta siempre se esperó, como el rey don Sebastián de Portugal. Pues en este momento empieza a reinar en Galba, que es pronto destituido, sustituido por Otón. En el norte de Europa, Vitelio se proclama emperador y llega a ocupar en Roma. Vespasiano también es aclamado por las tropas como emperador y acaba por establecerse en Roma. Esto es muy rápido, pero os muestra que el año 68 fue el año de los 4 emperadores en Roma y que al final acabó por imponerse Vespasiano como emperador definitivo y inaugurar la dinastía Flavia, que tuvo no más que 3 emperadores, él y sus 2 hijos, primero Tito y luego Domiciano. Cuando Vespasiano se proclamó emperador, dejó como jefe de las operaciones en Judea a su hijo Tito. Los rebeldes judíos, en vez de aprovechar la tregua para fortalecer su situación, se dedicaron a pelearse entre sí con una ferocidad increíble. Juan de Giscala estableció el terror, acabando con todos sus enemigos del partido moderado. Mientras tanto, un gigante, literalmente un gigante, un tío grandote, un hombre muy, muy grande, llamado Simón Barjona, liderando un ejército de gente muy diversa, entró en la capital en la primavera del año 69, pero no pudo controlar la ciudad. El partido de Juan se extendió en 2, ya que Eleazar encabezó una nueva facción,
En la ciudad había 3 ejércitos y cada uno controlaba un sector. Se hacían la guerra tan desconsideradamente que incluso quemaron un depósito de trigo en una ciudad sitiada, como era Jerusalén. ¡Qué locura! Vespasiano encargó, como dije, a Tito de la guerra. Ocupó el monte Escopo al noreste de Jerusalén, la ciudad que seguía dividida en plena guerra civil, asediada, estaba en una situación límite. Finalmente los asediados se unieron contra los romanos, pero ya era demasiado tarde. Tito atacó desde el norte, que es la zona más desguarnecida de Jerusalén. Avanzó lentamente porque había 3 murallas sucesivas que superar y la Torre Antonia era una fortaleza poderosa que le cerraba el paso. En la ciudad cundía el hambre y la gente luchaba entre sí. Horribles matanzas había por un poco de comida. El avance de los romanos era lento porque había que destruir fortificaciones, salvar difíciles obstáculos. Cada casa era una fortaleza. Los defensores morían heroicamente en despiadadas masacres. Finalmente, el día 26 de septiembre del año 70, los romanos entraron en la explanada del templo. Ese día cesó de ofrecerse el sacrificio cotidiano. La guerra estaba prácticamente terminada. El templo y la ciudad fueron saqueados e incendiados. No quedó piedra sobre piedra. Una nueva matanza se sumó a las anteriores. Muchos fueron hechos esclavos. Simón Bayona y Juan de Guiscala fueron capturados y reservados para figurar en el triunfo de Vespasiano de Tito en Roma, de Vespasiano y Tito en Roma. Y allí fue ejecutado Simón, mientras que Juan quedó encarcelado hasta su muerte. En Roma se levantó un arco en honor de Tito, que todavía está en pie y puede verse al final de la Vía Sacra en los foros imperiales. Se acuñaron monedas con la inscripción Judea capta, Judea conquistada. Después de conquistar Jerusalén, Tito dejó Palestina llevando consigo a Berenice y encargó la finalización de la campaña militar a Lucilio Vaso, el cual conquistó Herodión y Maqueronte sin gran dificultad, pero quedaba una fortaleza tremenda, Masada. Lucilio murió en la campaña y fue sustituido por Flavio Silva, que tuvo que emprender una durísima operación para intentar lograr reducir un lugar totalmente inexpugnable. La mera fotografía de la ruina nos muestran lo inexpugnable que era esta fortaleza. Dejaron una roca con pendientes totalmente escarpadas por todos los lados, una explanada amplia en lo alto y una extraordinaria cisternas que les permitían acumular agua e incluso desperdiciarla cuando querían para desmoralizar a los romanos. 3 o 4 años duró la resistencia de Masada, se duda un poco, pero parece que hacia el año 73 los últimos defensores, dirigidos por Eleazar ben Jairo, se suicidaron. Cuando los romanos entraron, solo quedaban vivos 5 niños y 2 ancianas. Era el mes de mayo del año 73 o 74,
después de Cristo. Vespasiano consideró a Palestina como propiedad privada y arrendó sus tierras en beneficio propio. En la región se fundaron varias colonias romanas y la provincia se elevó a rango senatorial, gobernada primero por un pretor y más tarde por un procónsul. El gobernador residía en Cesarea. Los judíos habían pagado una tasa de 2 dracmas anuales para el templo, pero en adelante tuvieron que pagarla para el templo de Júpiter Capitolino. Fue el odiado Fiscus Judaicus, tributo judío. Nada más repugnante para los judíos que tener que pagar aquello para un templo pagano. Los judíos ya no tenían templo. La influencia de los sacerdotes desapareció. Los saduceos se extinguieron. Los esenios fueron exterminados en la guerra. Las sectas apocalípticas, desprestigiadas, quedaron fuera de la ortodoxia farisea. Y los fariseos, agruparon a los judíos de la diáspora en torno a la ley y a la sinagoga. Al acabar la guerra, de los judíos quedaban los judíos fariseos por un lado y los judíos cristianos que habían incorporado a gran número de gentiles por otro. La ruptura con los cristianos fue definitiva, pues al ser expulsados de la sinagoga dejaban de tener la protección que la ley romana daba, a pesar de todo, a la religión judía, que seguía siendo religio lícita en el imperio. Por eso vuelvo a decir que el carácter religioso de la guerra judía habría que ponerlo un poco en solfa, La religión judía siguió siendo religión lícita en el imperio romano después de haber sido vencidos los judíos en Jerusalén. Así se hicieron posibles las persecuciones a los cristianos que al ya no ser judíos, porque estaban expulsados de la sinagoga, no estaban amparados por las leyes que protegían la ley judía. Y las persecuciones surgieron con fuerza en tiempo del hijo de Vespasiano, de Domiciano, y continuaron luego bajo Trajano y ya en adelante con mayor o menor actividad hasta Constantino. La persecución de Domiciano provocó que se escribieran algunos de los libros del Nuevo Testamento, como el Apocalipsis de Juan y la segunda carta de Pedro y tal vez los Hechos de los Apóstoles. Trajano emprendió una campaña contra los partos en el año 113. Los partos son los persas, que vivían al otro lado de Mesopotamia. Mientras Trajano estaba en aquella región en el año 115, las comunidades judías de Egipto y la Cirenaica y Chipre y Mesopotamia se sublevaron pretendiendo incluso recuperar Judea. En esos lugares las colonias judías eran muy numerosas, pero la sublevación en Cirene fue capitaneada por un hombre llamado Andrés, que se proclamó rey judío y se puso de nombre Lucas. Fijaros, el nombre griego Andrés lo sustituyó por un nombre que podía ser más aceptable, Lucas, aunque también es un nombre romano. La rebelión se corrió a Egipto, causando por el camino muchas muertes, muchas destrucciones, que a veces se magnifican porque los historiadores dan números muy grandes. Quizás no fueron tanto. Mientras tanto, en Chipre, un judío, a quien Dion Casio, un historiador, llama Artemión, al frente de numerosos judíos sublevados, saqueó la capital de Chipre, Salamina, causando también muchos muertos y ruinas. Pero la reacción romana fue tan terrible que casi erradicó la que había sido próspera y numerosa colonia judía en la isla.
En Egipto, el prefecto Lupo actuó contra los rebeldes tan aceleradamente que sufrió una derrota en la que perdió una legión. Tuvo que reclutar gente del país y, recompuesto su ejército, pudo vencer decisivamente a los judíos cerca de Menfis. Trajano, desde Mesopotamia, donde también había muchos judíos sublevados, ordenó que de manera preventiva las comunidades judías de los territorios afectados por la rebelión fueran aniquiladas por los habitantes no judíos. Además, para controlar a los rebeldes de Egipto, envió al general Marcio Turbón. Fijaros, sublevaciones un poco por todas partes, ¿eh? La situación se puso tan difícil que el emperador mismo decidió volver a Roma, dejando la situación en la zona de los partos muy inestable. La verdad es que también no le iban muy bien las cosas en la guerra contra los partos. En el viaje de vuelta se sintió enfermo y en Selimus de Cilicia murió de un edema repentino el 9 de agosto del año 117, dejando como heredero a su hijo adoptivo, Elio Adriano. La fuente para este relato que hemos hecho no es Flavio Josefo, sino el historiador eclesiástico Eusebio, que remite a otros autores que son desconocidos para nosotros. Y llegamos así ya al final del todo, a la guerra de Bar Kokhba. 15 años después, el año 132, se volvió a producir una nueva revuelta en Judea. La noticia le llegó a Adriano estando en Atenas, porque Adriano además se la daba de culto, era un hombre culto. Lo retrata, creo, muy bien Marguerite Yourcenar en su libro sobre él. Es una obra elogiosa para Adriano, pero es partidaria. Marguerite Yourcenar toma partido claramente por Adriano. Es actual la obra. Bueno, esta guerra fue una revuelta de grandes proporciones promovida por un nuevo pretendido mesías llamado Simón Bar Kokhba. No sabemos bien cómo surgió la rebelión, pero parece que fue a consecuencia de que Adriano quiso prohibir la circuncisión y reconstruir Jerusalén como colonia romana consagrada a Júpiter Capitolino, al dios Júpiter. La nueva ciudad se llamaría Elia por el nombre del emperador, Elio Adriano, Capitolina. Sin embargo, estas dos causas no son seguras, ya que muchos opinan que estas actuaciones fueron justamente verdad, pero al acabar la revuelta. Lo curioso es que esta segunda sublevación tiene muchas características que se habían dado en la primera guerra. Los sublevados eran pobres, celosos de la ley, interesados en una reforma agraria y social. En unas cuevas situadas sobre las laderas del barranco Murabat, Wadi Murabat, y del barranco Heber, Nahar Heber, en esos sitios se han encontrado en las cuevas documentos que muestran que el nombre del caudillo judío era Simón Bar Kosiba. Curiosamente se conserva incluso una carta firmada de puño y letra por este rebelde judío. Es el documento auténtico más antiguo que poseemos. El nombre fue deformado por Rabí Akiva, que lo consideró Mesías, y lo llamó Simón Bar Kokhba,
hijo de la estrella. Después de la rebelión lo llamaron Bar Kokhba, hijo de la mentira o mentiroso. Él utilizaba el viejo título mesiánico de Nasí, que significa príncipe. En la documentación que tenemos se ve que fue muy celoso y rigorista en el cumplimiento de la ley. Justino de Neápolis y Eusebio lo presentan como un feroz perseguidor de los cristianos. Poco sabemos del desarrollo de la guerra y de la amplitud de las operaciones. Ni siquiera sabemos si llegaron a conquistar Jerusalén. Pero con la derrota de Bar Kokhba se acaba este ciclo de sublevaciones judías. A los judíos les quedó prohibido incluso entrar en la ciudad de Jerusalén. Y todo lo más que consiguieron fue, en alguna época, acercarse a los restos de los muros del templo que constituyen lo que actualmente llamamos el Muro de las Lamentaciones. Y así se estableció un periodo de 2000 años hasta el año 1946 en que los judíos restablecieron un Estado independiente en Palestina. Pero eso es historia actual. Y hoy, día 16 de abril del año 2024, un recuerdo especialmente duro y doloroso por la guerra que se está desarrollando de nuevo en aquellos territorios y que puede dar al traste, Dios no lo quiera, con toda la civilización occidental.